¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Alpargatas y Libros. Mi nombre es Julián Fava y hoy no estoy solo. Asoma, ya está aquí. Se hizo esperar, lo deseamos, lo pedía nuestro público y finalmente está aquí nuestro conductor natural, el comandante, el querido amigo y compañero Eric Calcaño. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡No me lloren, crezcan! ¡Gracias! ¿Cómo? Fava, Por favor. gracias. A usted. Ay, no lo digo pico porque también esos no te pinchan, me asusta. Buenas. Sí, acá estamos remedando Doctor House. Porque la verdad es que hace 3 meses y algo, yo no sé, 4 meses, no sé, desde que lo tiene que soportar a este señor que engalana el proscenio, el doctor Fava, me caí de una escalera, de un tercer escalón en un premio Darwin 2025 que será recordado como uno de los fracasos más importantes de mi existencia, aunque no tanto como lo de los libertarios en el Congreso. Sí. Así es, hay imágenes exclusivas de esa caída no. Para quienes se suscriban a Eva en vivo, Eva Sí. Justicia Social, quienes en los próximos minutos nos pongan seguir en Alpargatas y Libros, nos empiecen a seguir en el Instagram, van a recibir material exclusivo de la caída. Exactamente, de la caída. ¿Cómo se dice la caída? De que fallen, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, que fallen. Que fallen, Claro, que fallen. Bueno, sí, así que todo esto, nos tiene que seguir. No sé, cuando yo me fui, todavía se decía que nos tenían que seguir en TikTok, en Twitter, Sí, totalmente. en Instagram, En Eva X, Justicia Social. En Eva Justicia Social. Claro, Eva Justicia Social. No es difícil, es Eva Justicia Social, mi ley dependencia, son palabras que van juntas. Entonces, la explicación es la siguiente. Resulta, querido Fava, que era una noche lluviosa. No, en realidad era una mañana temprano, lo cual no hay que hacer nada a la mañana. No hay que hacer nada. Y bajando pues, las escaleras, me di cuenta en un momento. Hay música de fondo, un piano, Beethoven. música incidental. Sí. Érase una mañana, Yes. temprano. I remember that morning, like this morning. El asunto es que recordaba a Julio Cortázar. Julio Cortázar que escribió instrucciones para subir una escalera. Claro. Pero no instrucciones para bajar una escalera. Y me cagó. ¿Para qué? Usted no sabe lo que fue despeñarse del tercer escalón diciendo me hubiera caído del antepenúltimo de arriba, pero no. Una caída tonta en la cual tuvo pleno éxito en destruir absolutamente todos y cada uno de los huesos de mi tobillo derecho. Así que ya vieron, la derecha no sirve para nada. Pero bueno, la cosa es Un verdadero que... Sturz, una verdadera caída violenta. Sí, no. Con derrumbe. Un Sturzenegger. Una caída absoluta. Absturz sería una caída violenta, absurda. Así que acá tengo a una amiga. Ahí está. Ese- El bastón se llama. Claro. Inglés bastón. El bastón. El bastón. Cuac. Badunts. Entonces, feliz de reincorporarme y de encontrarme de nuevo con todos ustedes, compañeras, compañeros, streameras, streameros. Así que ya saben, yo nunca miraré una escalera del mismo modo. Y nuestro querido productor me decía, cuando uno baja la escalera, enfrenta el abismo. En cambio, cuando uno sube la escalera, ve... se remonta a las alturas. Se remonta a las alturas. Claro. Sí, bueno, mira. A veces si la caída, chapa si y la caída es pintura demasiado que me hicieron en el brusca, tobillo. también se puede ir a las Sí, uno alturas, se ¿no? puede ir a alturas, sí, no puede. ¿Y para qué? Para encontrarse con Schopenhauer solo ahí, tirado en el cielo. Y Kant, ¿Eh? ¿no? Y sin resolver todavía sus dilemas. Sí. Bueno, ¿no? entonces, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué ha preparado para mi Hoy mi hemos regreso? preparado para su regreso un filósofo para Un filósofo. honrar un filósofo de nuestra América. Alguien que pensó, nuestro filósofo del día, en este mes de septiembre que estamos atravesando, es nada más y nada menos que Enrique Dussel. Enrique Dussel hacía secas, ¿no se llamaba Enrique Nepomuceno Dussel? Tenía Dussel Ambrosini. Dussel Ambrosini. ¿Pero no tenía segundo nombre? Tenía el segundo nombre que no lo recuerdo, sinceramente. Se el llamaba segundo Enrique, nombre. no lo recuerdo. Enrique Dussel. no lo recuerdo. Mira, con Dussel, Nemo. Dussel Ambrosini. Nemo. Ahí ¿no? está. Es pariente de Ulises. Dando Mira. clases. David, ¿pero qué son qué cosas hay ahí chiquitas atrás? En 1959, Es fechas. un curso de matemáticas. Es un curso de matemáticas. No, dicen Vega, no sé si es la radio o qué.
marxismocrítico.com. No, eso debe ser, me parece que estoy pasando el chivo Marxismo a alguien. No, me parece que estoy pasando el chivo a alguien. No, sí, bueno, no, que paguen. Que de tengan los Argentina, bebida cola. No, así que... bueno, hablemos un poquito de... Sí, nació en Mendoza en 1934 y como él mismo refiere en su autobiografía, ¿no? Su padre era médico y su padre había estudiado... ¿Mi padre era médico? No, era abogado. No, era abogado, claro. Bueno, ¿Su padre no? El padre de Dussel. Tampoco era docente, mi padre era profesor de historia. Así que el padre de Dussel era médico. El padre. El padre de Dussel. Había estudiado en la Universidad Cordobesa pre-reforma del 18, el papá de Dussel, ¿no? Un señor mayor. Un señor mayor. Su madre era italiana, de apellido Ambrosini, de allí que se llame Dussel Ambrosini. Y este joven, desde muy, muy tempranamente, va a ser del lugar en el que nació, ¿no? Mendoza, no un lugar, no la capital de su patria. Mendoburgo. ¿No? Va a ser de su propia historia biográfica, va a construir una filosofía. Es decir, va a construir una filosofía con compromiso social desde la periferia. Bueno, a ver, Mendoza, la periferia es también al pie de los Andes, ¿no? Sí. Entonces, cuidado con las escaleras. Y usted dice que a partir de su experiencia, a partir de lo vivenciado. Sí, a partir de lo vivenciado. ¿De dónde le sale a Dussel esa cuestión por lo social? Le sale en parte del compromiso que veía en su padre, que era un médico que no concebía a las ciencias médicas, valga la redundancia, como un mero instrumento, sí, como un servicio, sino que concebía la medicina desde el punto de vista de algo social. Digo, lo concebía la medicina. Época, además, los médicos, ¿no?, eran escasísimos. Eran muy pocos, claro. Y además, Entonces, médico de era provincias, médico que atendía a la familia, médico que era un referente. No solo. Referentes importantes. Un referente importante que además el médico tenía una dimensión moral, una dimensión ética, una dimensión en el sentido. Iba a una casa donde había una persona del núcleo familiar enfermo y lo recibía la familia y el médico se quedaba a dar una palabra de aliento, más allá de la curación estrictamente... una visión humanista. Una visión humanista de la medicina. Paciente. ¿No? Y si usted me permite, sí, la digresión de un poquito un paseo por la filosofía griega, que el mal, la enfermedad, es por culpa de alguna cuestión o por algo que uno no lleva bien en su conducta, claro, o que se refleja en el cuerpo, así claro, como habrá después castigos sociales cuando las sociedades no hacen, por ejemplo, justicia. Claro. Entonces ahí llega la peste y claro, todos con Oscar. Sí. Pero ese referente también, ese médico de ciudad o de pueblo, es el médico, el intendente, el párroco. Claro, ¿no? Exacto. Esa sociedad, esa constitutiva de esa Argentina mi hijo el doctor. Mi hijo el doctor, de esa Argentina que veía a la educación pública como un dispositivo de ascenso social, que veía a la educación pública, pensemos la ley 1420 de Sarmiento, ¿no? Sí. Pensemos también esa universidad que precisamente en torno a fines de la década del 10 del siglo pasado, se va a ir con la reforma universitaria mediante, luego llegará el peronismo, se va a ir dotando de pueblo, ¿no? Va a ir ingresando el pueblo a la universidad. Y en ese sentido, a Dussel, la primera de las inclinaciones, Dussel estaba formado en la filosofía griega, usted que habla de los griegos, sí, se va a formar en la filosofía alemana también, hay que decirlo, pero él va a... ¿Por qué hay que decirlo? Porque... todo buen filósofo que se precie de tal. Para acá, no, hoy armado. Sí, el bastón de ¿para qué sirve? Ya, toma Heidegger, toma. Los ejércitos napoleónicos. Lincoln ahora. No, los ejércitos napoleónicos están aquí. Ya. Dice, el pensar... cae, todo se cae. El pensar debe ser un pensar situado, ¿no? Para Dussel. ¿En dónde? Debe ser en nuestra América Latina. Es de situado, pensar situado. Pero todo pensamiento está situado. ¿Qué pensamiento no está situado? No, el pensamiento concebir a la filosofía desde el eurocentrismo, es decir, trasladar acríticamente conceptos de Kant, conceptos de Rousseau o conceptos del que fuere, que escribió en otro tiempo y en otro lugar, es lo que no solo nuestros pensadores, sino también muchas veces nuestros políticos, nuestros científicos han hecho. Bueno, pero en ese sentido a hablar o a situarse en un lugar equivocado.
o desdoblar desde nningún lugar. Sí, dicho en términos... Pero eso no es profundamente idealista y no sería un poco cartesiano, pienso luego existo, entonces no importa dónde lo diga. Es cartesiano, pero es profundamente cipayo. Pensemos la historia en general de las izquierdas. Con Descartes. Yo me voy de este programa y ya empiezan cualquier Patria o Descartes. Patria o Descartes me gustó. Patria o Descartes. Bueno, Descartes o Perón. Descartes era el mismo. Era el mismo en ese caso. En ese caso era el mismo. En ese caso era el mismo. ¿No? ¿Qué han hecho las izquierdas? Trasladaron muchas veces acríticamente y fuera de contexto planteos que están muy bien, que son muy profundos, de Marx o de otros teóricos, sin mediación alguna a nuestra realidad, a la realidad bien, americana. Que siempre defendieron a los operarios de Petrogrado. Sí, exacto. Claro. No de la Swift o del Armour. Por eso dice, el pensar situado va de la mano de ¿qué? De la descolonización del pensamiento, dice Enrique Dussel. ¿En qué año? ¿En qué año? Y bueno, su libro, quizás uno de los más importantes, no digo más importante, es La filosofía de la liberación, 1977. Él se exilia, en el año 74 se va a vivir a México. Bueno, va a hacer toda su carrera en México, allí se va a convertir en un filósofo de nuestra América, ¿no? Sí. Y a partir justamente de su filosofía de la liberación, él va a hablar de la descolonización del pensamiento. Esto quiere decir no repetir categorías europeas sin más, sino reelaborarlas a partir de nuestra realidad histórica. Y nuestra realidad histórica está marcada ¿por qué? Por la conquista, por la explotación, por la desigualdad, por la violencia oligárquica, por la violencia estatal, por la pobreza estructural de nuestra América. No, es decir, con esto cierro, una filosofía de la liberación implica descolonizar el pensamiento, implica situarse en nuestra América, implica, y esto abre a otro de los aspectos de su filosofía, una ética de la liberación. Bien, ahora, ¿alguien habló de descolonización antes que Dussel? Sí, tic-tac, tic-tac, sí. Tic-tac. En la filosofía. Sin responder en la filosofía, como él lo plantea, no. Tiempo. Como él lo plantea, sí, uno puede ir a Mariátegui, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Mariátegui, una señorita. ¿No? Sí, Mariátegui. Mariátegui. Era la esposa de un polista, ¿no? Sí, totalmente. Pachutegui, ¿no? Mariátegui, la familia Tegui, ¿no? Valpolo, esta semana, ¿no? Sí, magnífico. No, magnífico. Uno podría pensar en José Carlos Mariátegui, que también, que la reelaboró el marxismo desde... Y Hernández Arregui, ¿no? También. Desde luego la filosofía, desde luego. Entonces Dussel condensa un poco todo eso y lo ordena con esta idea de descolonizar. Sí, exacto. Porque también pienso en Franz Fanon. Sí, claro. Todo ese asunto. Exacto. Los condenados de la tierra. Y eso que no sabía que había una escalera. En el caso de Dussel, lo que es interesante es que muchas veces, como en el caso de grandes filósofos argentinos de lo que hemos hablado, Hernández Arregui, que hemos hablado aquí, hemos hablado de Carlos Astrada, hemos hablado de tantos grandes filósofos argentinos, en el caso de el amigo Dussel, como Kusch, elabora una filosofía desde aquí, desde nuestra América. Es un filósofo fundamental. En tu ¿Qué? cara, Copérnico. Claro, esa es la verdadera revolución. Sí, esa es la verdadera revolución. Entonces, fíjese, querido amigo Eric, lo que dice en su ética de la liberación. La justicia no se define en términos de contratos entre iguales. Eso es para los que ya están incluidos, los que ya forman parte del reparto. Como había dicho algunos años antes, el general Perón, nuestro gran filósofo, hay que decirlo, ¿no? La justicia social es la distribución equitativa de bienes espirituales y materiales. Sí. Y en esto, efectivamente, aunque después ¿qué programa este? Dussel reniegue, ¿no? Yo que tengo suerte de estar de este lado de la dice, la ética de la liberación plantea que la justicia, no se define en términos de contratos entre iguales, como querían, si se quiere, Locke, Rousseau o Rawls o el que fuere, sino que la ética de la liberación está en la capacidad de escuchar la voz del otro excluido. Entonces, es un llamado la ética. La ética no es neutral. Esto es fundamental. Es un llamado a reconocer el sufrimiento causado por la violencia estructural. Ahí está. Entonces, pero ¿no hay que estar excluido para escuchar la voz de los excluidos?
¿Un integrado escucha la voz de los excluidos de una manera que no sea la caridad? Y claro, es una gran pregunta esa. ¿Eh? Por eso hay que... no te la esperaba. Por eso él llama a la descolonización pedagógica. Pero entonces Porque la educación es un gran motor en la cohesión social. Si uno piensa. Claro. Si uno piensa, el sistema educativo cohesiona. Si te cohesiona para los que están en el sistema educativo. Sí. Te forma con una determinada mirada. Por eso en un punto hay que desaprender lo aprendido. Dice Dussel. Y esto es interesante, porque si no, efectivamente. No querés. Hay que desaprender lo aprendido, claro. Dijo Dussel. Y Dussel, diga lo que diga, le dijo a la mamá, vas a ir al colegio igual. Es interesante porque Dussel en esta época es un fenómeno en las redes sociales, aunque ustedes no lo crean. Dussel es un fenómeno de TikTok, de Instagram, digo, es un filósofo. ¿Que está bueno? Que realmente uno se pregunta por qué, porque realmente tiene cosas interesantes para decir y era un filósofo muy, no quiero usar la palabra polémico que lo estoy usando, ¿no? Un filósofo que decía, la historia de la filosofía política no comienza con Hobbes y el Estado moderno, hay formas estatales antes en nuestros pueblos, sí. ¿No? Y efectivamente va, de algún modo va... ¿No? Es cuestión de los contratos entre iguales. Claro. Eso es derecho privado. Podemos en nuestras redes, en una semanita van a estar los cortes con... ¿Qué cortes? Con Enrique Dussel, con nuestra filosofía, etcétera, digamos. Bueno, si no se lo pierden. No se pierde ese corte que es sensacional. Corte y confección. La confección la hacen ustedes. Corte, exactamente, porque usted es el lector in fábula. Usted tiene que completar la lectura de lo que nosotros decimos. Claro. Pero contratos entre iguales. Esta idea de los contratos entre iguales es una cosa, está separado, pero los desiguales hablan los desiguales, o se entienden entre desiguales. Claro. Es un poco, yo, por todo lo que usted dice tan sabiamente, me lo estoy imaginando a Dussel casi con una figura prometeica, ¿no? De Prometeo, el tipo que hace todo el cursus honorum de la universidad formal, digamos, de los integrados, pero se va del lado de los apocalípticos. Totalmente. Se va diciendo, muchachos, así funciona esto. Fue a bajar el puente levadizo del castillo de certidumbres, para que entre el aluvión zoológico, los bárbaros. Ahí usted lo dijo, Eric. La negrada que caga en baldes. Con mucha precisión y agudeza usted lo dijo, esa negrada que caga en baldes, ese aluvión zoológico es el pueblo. Por eso, para Dussel, el rol del pueblo es fundamental. El papel del pueblo es fundamental. El pueblo no es una categoría sociológica para Dussel, siguiendo efectivamente lo que usted decía. Que ¿no? Es justamente el pueblo es. El pueblo, dice Dussel, porta la potencia de lo inédito. La potencia del inédito, así como... ¿No? Es decir, el pueblo como el fútbol es el arte de lo impensado, claro, ¿no? Exacto. El pueblo es una categoría política. El pueblo es el que hace la historia. El pueblo es el que inaugura nuevas formas, ¿no? Bueno, pero es una cuestión metodológica. Él vio la realidad a través de la construcción de las categorías que rinden cuenta de lo que está estudiando, en este caso el pueblo. Pero al mismo tiempo es inseparable de la práctica. No es, primero la teoría, después la práctica. Totalmente. Creo que es una cosa importante que hay que entender en el peronismo. Que cuando nosotros pensamos, hacemos. Cuando nosotros hacemos, pensamos. No hay una división. Bueno, saquen una hoja, escriban, la revolución se hace así, punto 1, punto 2, punto 3. ¿No? Ese es el marxismo. Sí, o cualquier política reaccionaria. Exacto, también, claro. Pero cualquier política que se pone lejos del pueblo. Totalmente. O adelante, o atrás, pero no con el pueblo. Exacto, el pueblo es el sujeto histórico. Bueno, pero al ser un sujeto histórico, nosotros no podemos dejar de pensar y dejar de hacer. Totalmente. En el mismo movimiento, por eso es inédito. Claro, absolutamente. Me parece que esa cuestión de no es... tendré un gran romance. Sí, me voy a leer El arte de hacer amigos de Dale Carnegie. Exacto. Y Las memorias de Casanova y luego seré... Y luego lo aplicaré. El alma de todas las siestas. Claro. Y luego lo aplicaré. No, es una cuestión dialéctica. Absolutamente. Una construcción dialéctica. Entonces es ahí donde la cuestión popular me parece que encuentra y recobra toda la fuerza... sin ser falsamente populista, sin caer en la cuestión de decir, sí, esto es así, entonces debemos adorar, una cuestión folclórica. No, totalmente, porque además, si uno piensa en este año y medio, con perdón de la palabra, del gobierno de Javier Milei, ¿no? ¿Quién llevó adelante? Karina. ¿No?
Alta Coimera, Karina es alta Coimera. No, perdón, no También es alta Coimera. Alta Coimera, Karina es alta Coimera. No quién se llevó el 3% y se lo lleva, ¿no? No decía, ¿quién fue el que llevó adelante los Sí, profundos dígalo. reclamos por las cosas más humanas? Discapacidad, jubilados, universidad, educación pública, salud pública, no la mal llamada ley del Garrahan, ley de emergencia pediátrica. El pueblo en las calles. El pueblo reclamando. En una versión, digamos, en una versión defensiva. No queremos que nos saquen más cosas. Exacto. Una versión Ahora defensiva. Vamos a tener que volver una versión al defensiva. protagonismo. Pero cuando la clase política parecía que estaba jugando no se sabe qué cosa, cuando las representaciones clásicas de los distintos actores políticos más o menos están reacomodando de un lado de otro, el pueblo, ¿no? Digo, Bueno, cuando la mente expresa a Cristina, pero... ¿quién sale? El pueblo. El pueblo. El pueblo. Es decir, el pueblo pide justicia, el pueblo pide democracia, justicia real, democracia real, digamos. Sí, no hay más vodka, ¿qué pasa acá? Qué bárbaro, che. Uno se va acá y es un desastre. El pueblo realmente existente. Exacto. Es el que vemos que reinterpreta en un momento donde económico en el cual se ve que por cuarta vez vamos a ir al descalabro que hubo con Martínez de Oz, que hubo en los 90, que hubo con Macri, que ahora vamos a tener con Milei. Es decir, ese es el momento económico, pero que a veces no está acompañado por el momento político. Y en esta crisis que estamos viviendo, pareciera que sí. Claro. Y por eso el tema del pueblo y la descolonización es absolutamente fundamental. Totalmente. No solo para sorprender a sus amigos y completar los crucigramas, sino porque es importante en la calle, porque es una cuestión que nos va a servir para actuar mejor mientras pensamos y para pensar mejor mientras actuamos. Porque es difícil, tenemos que ni los alemanes tienen una palabra una sola que pueda decir Kurfürsterdam para que todo eso, si el actuar y el pensar en algo sean lo mismo. Claro. Sí la tienen. No. Bien, Hegel decía, Alemania cero. todo lo real es racional y todo lo racional es real. Hegel, no, perdóname. Pero nosotros no somos racionales, somos peronistas. Uno es racional después de ser peronista. Uno primero es peronista, primero después es el hacer. Después, claro. Perón, Aristóteles, claro. razón. Así es. Entonces, uno podría decir, si le parece, querido amigo Eric Calcaño, que dígame, Faba. En este mes de septiembre uno podría pensar algunos acontecimienos ciertamente luctuosos de nuestra historia argentina, atravesados por la violencia oligárquica, por la violencia que ha hecho desaparecer, esa violencia que ha ejercido el terrorismo. Los puede pensar efectivamente como episodios precisamente en la lucha por la emancipación del pueblo. Me refiero en particular a un aniversario que es el 16 de septiembre, es una fecha tristemente célebre para los argentinos, terrible, por dos cuestiones, bueno, entre otras, ¿no? Porque creo que la batalla de Pavón también fue un 16 de septiembre, si la memoria no me falla, pero la noche de los lápices fue un 16 de septiembre, y el golpe de Estado al general Perón, 1955, del que tenemos aquí un video para ver, ¿no? ¿Quién fue? Conformamos un movimiento que llegó al gobierno a través de una elección de las 2/3 partes, por lo menos, del electorado argentino, que después se convirtió casi en un 70% del electorado. Nuestro compromiso era realizar las reformas revolucionarias que habíamos propugnado desde la revolución mediante un sistema incruento. En consecuencia, cuando se produjeron los primeros actos de violencia subversivos por parte de algunos generales especialmente, nosotros debimos someterlos a la justicia. La justicia los condenó a prisión y así quedó. Indudablemente que si hubiéramos nosotros contestado a la violencia con la violencia, debíamos haberlo fusilado. Quizá entonces se habría terminado todo. Así se llega hasta 1955, el 16 de septiembre, en que también algunos generales se levantan al frente de algunos sectores de tropas. Nosotros podíamos haber aplastado perfectamente bien eso. Yo recuerdo que en una reunión que tuve con mis asesores directos en la Secretaría de la Presidencia de la República, el general Sosa Molina, que era el secretario militar de la Presidencia,
me dijo, si yo fuera Perón, pelearía. Yo le contesté, si yo fuera Sosa Molina, también pelearía. Pero sobre mis espaldas pesaban una grave responsabilidad que yo debía defender en ese momento con toda mi autoridad. Es así que yo no resolví hacer nada. Pensé que en la nación nada hay superior a la nación misma. Y frente a la posible depredación violenta de todas las que veníamos realizando durante 9 años, era preferible ceder. Yo por mí no quería llevar a la República a una guerra civil ni a una lucha cruenta. Impresionante. Terrible porque además dice subversivos a los que son realmente subversivos. Claro. La palabra subversión en la boca del general es Isaac Rojas, es Leonardi. Aramburu, es Leonardi, Claro. Es el papá de Guillermo Franco, Claro. Es el marino este que dijo esta revolución del 55, el Claro. golpe de Estado, se hizo para que los hijos de los barrenderos mueran barrenderos. Exacto. ¿Mm? Claro. Entonces es eso. Tengamos también, así reaccionando en caliente a las palabras del general, tengamos también presente que nosotros, si pedimos un poco o pedimos mucho, siempre va a ser demasiado para la oligarquía. Exacto. Claro. Entonces siempre cualquier cosa, cualquier demanda, entonces es para pensar. Sí. Para pensar esto y no para dejarlo ni llamar a la insurrección, porque eso sería Claro. extremadamente soberbio. Pero tener en cuenta eso, que no nos van a perdonar una. Ya el solo hecho de ser peronistas ya nos condena eternamente a la ajena. Y esto es interesante para pensar la violencia oligárquica, ¿no? Sí. La violencia ejercida desde arriba hacia abajo. Y esto es interesante para vincularlo también con Dussel, porque es una categoría en Dussel filosófica, como la violencia oligárquica desde la colonia hasta el presente, ¿no? Las oligarquías han ejercido una violencia económica y política y han recurrido a la fuerza precisamente de un modo sistemático contra los pueblos. ¿Sí? Y ahí están los excluidos. Los pueblos, cuando el pueblo se convierte en protagonista, cuando los jóvenes se convierten en protagonistas, cuando los sectores postergados se convierten en protagonistas, allí aparece la violencia. Y esa violencia no es siempre visible. Obviamente que es visible en los golpes de Estado, en los bombardeos, en las desapariciones, pero también hay una violencia invisible, que un poco es lo que usted decía, querido Eric, cuando aparece esa violencia invisible, cuando se desfinancia la educación, cuando se desfinancia la salud, cuando se instalan discursos del orden, los pobres no llegan a la universidad. Sí, los pobres cagan en balde. Los pobres cagan en baldes. Antes se levantaban al parqué para hacer asados. Y antes levantaban al parqué. Esas cosas raras que la oligarquía proyecta, que quizás es un deseo que tienen. Claro. Algo totalmente freudiano que tienen con el balde y el significado del balde. Y vivir una vida en balde. ¿No? Vivir una vida en balde, que nunca han dicho con más presión. Vivir una vida en balde. Y cómo la oligarquía va proyectando fantasmas, ¿no? Bueno, pero esa es la demonización del hecho popular. Claro. Civilización y barbarie, cuando en realidad sí es civilización y barbarie, pero al revés. Ustedes son los bárbaros y nosotros somos los civilizados. Tengo malas noticias, desgraciadamente. Dígame. Cayó la República Romana. Sí, ya sé. Cayó. Se cayó del tercer escalón. Se cayó también esas caídas son... Tres escalones. Claro. Se cayó la República Romana. Claro. Cayó la República Romana ya por el 122, 133 antes de Jesucristo, porque había unos muchachos, los hermanos Graco, que querían hacer una reforma agraria, querían dar pan a buen precio, querían hacer un plan de obras públicas, y se toparon con la oligarquía. Y la oligarquía los liquidó, los reprimió, los reventó a estos dos tribunos del pueblo, que eran, como dije, hermanos. Pero hay una cosa que, pues estoy estudiando sobre eso, pero hay un detalle que todos los historiadores relevan, que a ese momento la República Romana, el primer momento en que la República Romana introduce la violencia como modo de resolución de los problemas de poder, es cuando la oligarquía reprime al pueblo. Así que oligarquía casi desde los orígenes. Desde los orígenes. Es de su constitución, es violenta, y el modo de resolución del conflicto social es la violencia. Es la violencia. Y allí se vuelve estructural la violencia para la oligarquía. Exactamente, es más, la oligarquía no puede ser sin la violencia. Claro. Porque si la oligarquía no fuese violenta, no sería oligarquía, sería derecho nacional. Claro. Sería derecho nacional. Sería derecho nacional. Claro. Claro. Pueden serlo, pero esta de introducir la violencia a gran escala contra todo lo que sea popular es la característica para mí definitoria. Claro. Casi creo que hemos llegado a una conclusión absoluta en el mundo de las ideas. Así es. Y bueno, otra de las fechas
que se conmemora en septiembre es precisamente la Noche de los Lápices, que también tenemos un breve corto para ver. Los estudiantes secundarios de La Plata vamos a marchar unidos a exigir la inmediata implantación del boleto estudiantil secundario. Se ha implementado la creación del boleto estudiantil secundario. Cuídate, me cuido. Cuídate, Horacio. Sin nombre. Mañana, con represión o sin represión. Detrás de las paredes que ayer te han levantado, te ruego que respires todavía y rasguña. Es el tráiler de La Noche de los Lápices, la película de Héctor Olivera, ¿no? Bueno, la ciudad de La Plata es una de las ciudades donde más cundió la represión, la tortura, la desaparición de personas. Yo era chico en ese momento, recuerdo que eran torinos, no eran falcos, eran torinos, y veía las armas. Era zona de la Marina esa. Claro. Y sí, uno veía, yo iba a la escuela a la mañana y veía ahí chicos que pintaban paredes, después salían corriendo, camiones con soldados, bajaban los soldados. Era una situación horrible, se escuchaban de noche los tiros. Claro. Las descargas, porque fusilaban gente. Claro. Entonces era muy complicado. La ciudad de La Plata está sobre representada en el total, y bueno, vimos a la Noche de los Lápices. Claro, jóvenes de estudiantes secundarios, ¿no? Emilce Moller, todos Así los que sobrevivieron y los que no sobrevivieron. Claro. Y eso no es una cuestión que sea conmemorativa únicamente, es una historia no resuelta y es parte viva, creo yo, de la interpretación que usted hace de Dussel o Fava. Es la descolonización. Claro. Si nosotros no descolonizamos eso, es decir, si no hacemos justicia, ya va a pasar que nos vamos a enfermar. Tanto en lo individual como en lo social, porque el no hacer justicia, recordemos a los griegos, solo trae salud, solo trae desgracias. Así es. Por eso esta curación colectiva que nosotros damos en llamar política creo que merece este núcleo central luciliano que usted ha expresado como nadie, hay que decirlo. Por eso memoria, verdad y justicia, por favor. Por eso memoria, verdad y justicia, ¿no? Claro, digamos, memoria, verdad y justicia son como justa, libre y soberana. Claro. Digo, son los grandes lemas constitutivos de la patria. Claro. Claro, reparar el pasado es sanar el presente en ese sentido, me parece, ¿no? Es fundamental, es urgente. Como cuerpo colectivo, como pueblo y como patria, ¿no? Digamos, palabras, lo colectivo, el pueblo, la patria, son todos conceptos que tienen una densidad, como usted dijo al comienzo, uno los puede escindir de la práctica a los efectos propedéuticos, pero enseñanza, pero nada más. Además, los compañeros, las compañeras que veíamos en la película, que eran estudiantes, era liquidar justamente el sector de los que piensan y de los que actúan. Además el sector juvenil, para instaurar la política económica de Martínez Dios, que es la misma que la que ejecuta Milei. Entonces, si se termina y se juzgó, enhorabuena, a gran parte de los criminales, los civiles de la dictadura siguen ahí. Claro. Entonces hay una cuestión que es incompatible y la patria está en una situación existencial. Y señala esa continuidad, Eric, que justamente quienes nos gobiernan hoy son esos herederos de las políticas de Martínez Dios. ¿Sí? En esta época es fundamental, me parece. Y hay que saber dónde viene. ¿No? Porque, digamos, quienes hacían desaparecer en esa época son quienes hoy desfinancian el Garrahan, desfinancian la universidad, desfinancian discapacidad y quieren que los viejos se mueran de hambre. Hay un culto de la muerte, de lo fúnebre, de lo triste. Claro. Son personas muy frustradas. Nunca han sido peronistas. Nunca más han sido peronistas. Así es. Bueno, querido amigo, me parece que... ¿Ya? ¿Así es el streaming? Así es el streaming y... bueno, muchas gracias por esperarme. Por favor, lo hemos extrañado. Por favor, lo hemos extrañado. Aquí, damos la mano. Damos la mano. Y bueno, ya saben, estaremos nuevamente aquí dentro de una semana. Con el comandante Eric Calcaño, todo por Alpargatas y Libros, Eva Justicia Social, Eva en Vivo y todos los otros canales peronísticos de esta casa.
Y lo que están haciendo es un pecado mortal.